¿Empezamos ya? Sí. Vamos a hacer un momento de alineamiento. Vamos a hacer un momento de alineamiento. Vamos con la segunda parte. Vamos a hablar sobre una pirámide que nos puede ayudar a entender cómo funciona el universo y también cómo se puede aplicar este funcionamiento en la salud humana. Para ello va a ser interesante que tengáis esto a mano. Todos tenéis esto. Vale. Este es un entendimiento moderno derivado de los avances de la física cuántica. Pero, tal como dice Blavatsky y todos los discípulos y discípulas, no hay nada nuevo bajo el sol. Solo siempre hay antiguas verdades que cambian su forma de presentación. Las cosas realmente importantes no cambian a lo largo de la evolución humana, pero sí que cambia su forma, su modelo de presentación. Ya en la filosofía Sankhya de la India siempre se ha hablado de que el universo está constituido por el primer triángulo que podéis ver, que es consciencia, fuerza y materia. Todo en el universo, cualquier ser, está compuesto de conciencia, fuerza y materia. Nosotros tenemos una editorial que publica libros, sobre todo Kumari, que es una Brahmacharya, desde hace 30 años. Tenemos ya publicados 95 libros
y es una editorial sin fines lucrativos. Todo lo que se consigue, pues se invierte en la publicación de nuevos libros, y además todos los libros se pueden descargar gratis, además en PDF. ¿Cómo se llama esa editorial? Se llama Editorial Danista. Allí tenéis, tenéis unos folletitos que Manolo ha traído, y hay uno de estos libros que se llama Sankhya, la doctrina sagrada. Sankhya es una de las 6 ramas de la filosofía de la India más importantes, y ahí se explica en detalle el contenido del primer triángulo, de que todo está compuesto de conciencia, fuerza y materia, y no hay nada en el universo, ni ningún ser que no participe de esa conciencia en su nivel, de una determinada fuerza y de una materia. Los alquimistas de la Edad Media, aquí en Oriente, hablaban de los 3 principios constituyentes del universo, y ellos hablaban simbólicamente de que todo está constituido en el universo de azufre, mercurio y sal, en distintas proporciones. Y más tarde, cuando surgió la espagiria, que es la aplicación de la alquimia a la salud humana, que se llama espagiria, se hablaba de que existían, es la figura número 3, medicamentos pancrestos específicos y sales que lo que hacen es ayudar al ser humano a recobrar la salud en esos 3 niveles. Luego abajo tenéis una figura que hemos puesto constitución humana, que también podemos encontrar analogías o paralelismos con estos triángulos. Arriba tenemos la franja que podemos llamar consciencia. Otro nombre para la consciencia es alma. Luego tenemos el cuerpo mental inferior y el cuerpo emocional, que hemos puesto como kamamanas, porque en teosofía se sabe que funcionan de manera, en general, en la mayoría de las personas, funcionan de manera conjunta. Los deseos estimulan pensamientos y los pensamientos estimulan emociones, por eso se llama kamamanas. Y lo hemos puesto en azul cielo. En azul el más oscuro el cuerpo técnico, y en color más marroncito el cuerpo físico. Sería otra analogía. Tenemos que aprender a encontrar analogías o correspondencias en todos nuestros estudios espirituales, porque todo está relacionado. No hay nada que no esté relacionado con todo lo demás. Y a veces tenemos que estrujarnos el cerebro para encontrar esas analogías. Luego tenemos la descripción de la física cuántica, que es la que vamos a utilizar en este seminario, y luego veremos a la tarde es la figura, y aquí la última, en la que hablamos de el alma, el pensamiento, el akasha y los 5 elementos: tierra, agua, aire, fuego y akasha, ¿vale? Los 5 elementos constituyen nuestro cuerpo de materia. Es muy importante conocer y estar armonizados con los 5 elementos, con nuestros 5 elementos, que son los 5 elementos de la naturaleza. Muchas enfermedades se derivan de la falta de armonía. De la falta de armonía con los 5 reinos de la naturaleza y con los 5 elementos que son los que constituyen la base de nuestro cuerpo material. Por tanto, esto es muy importante conocerlo. Bien, luego pasaremos a estudiar este cuadro. De momento vamos a entender un poco más profundamente estos 4 niveles. Bien, ¿qué es la consciencia? La consciencia, tal como nos explican los maestros a través de las discípulas como Blavatsky y todos los demás grandes discípulos y discípulas, la consciencia es el fruto de la unión del espíritu y la materia. Cuando
lo más elevado se une con lo más denso, se produce la chispa de la conciencia. Lo mismo que cuando unimos el polo positivo y el polo negativo, pues da un chispazo o tenemos una bombilla que se enciende. De manera que todo en el universo es fruto de la unión del espíritu y la materia en todos sus infinitos niveles, y cada vez que se reúnen espíritu y materia, pues se produce la consciencia. Eso es la definición técnica de la consciencia. De manera que todo en el cosmos es consciencia. Un átomo tiene consciencia. De hecho, hay un libro de Alex Bailey que se llama La conciencia del átomo. El tabique de piedra tiene consciencia. Este caballero tiene consciencia. La puerta tiene consciencia. ¿Por qué? Porque está llena de átomos de diferente densidad, calidad. El aire tiene consciencia. No hay nada que no tenga consciencia. Porque la vida está en todas partes. Y la vida tiene consciencia. Entonces, este es un concepto que rompe un poco la forma de pensar materialista, y es que pensamos que hay cosas muertas, y eso no existe en el universo. Ese es uno de los principios, unos pilares de la doctrina secreta, que todo está lleno de consciencia. No hay materia muerta, ¿eh, José? Eso lo explica muy bien Blavatsky. No hay materia muerta, todo está lleno de vida y de consciencia, en muchísimos niveles. Entonces, para entender más profundamente el tema de la consciencia, nos puede ayudar a entenderlo, lo que es el espectro de las radiaciones. ¿Sabéis? Existe el espectro de las radiaciones electromagnéticas, en el que están todo tipo de radiaciones. Tenemos el espectro lumínico, que son unas pocas frecuencias. Muy pocas. Los 7 colores que vemos, pero por debajo tenemos otras frecuencias que no vemos. Tenemos los infrarrojos, que no vemos, tenemos los rayos ultravioleta, tenemos los rayos X, tenemos las ondas de radio, las ondas de televisión, que eso está aquí y nos están atravesando y no las vemos. Y forman parte de este arco de radiaciones electromagnéticas. Tenemos los rayos gamma, los rayos cósmicos, etcétera, etcétera. De manera que, si esta es la banda de los 7 colores, que ven otros sentidos, por debajo y por arriba hay una gama infinita de frecuencias. Y todas estas frecuencias obedecen a unas mismas leyes. Bien, pues desde el punto de vista de la consciencia, podemos ver una analogía con esto. Y es que, si este es el espectro de la consciencia humana, aquí tendríamos los seres humanos con una consciencia muy primitiva, muy salvaje, y en el espectro superior del reino humano tendríamos a los seres humanos, hombres y mujeres, que tienen el mayor grado de consciencia humana, que llamamos los maestros, los grandes iniciados. Por debajo del reino humano, pues tenemos más niveles de consciencia. Aquí estaría el nivel de la consciencia animal, que no es toda igual. No es lo mismo la consciencia animal de una hormiga a la consciencia de un delfín o la consciencia de un elefante o de un monoantropoide, ¿eh? Hay también muchísimos niveles de consciencia. Debajo del reino animal tenemos el reino vegetal, con muchísimos niveles de consciencia.
No es lo mismo la conciencia de una brida de hierba a la conciencia que tiene un árbol, una secuoya de 100 metros de altura, o la conciencia que tiene una orquídea que ya no necesita la tierra y crece solo en el aire a 50 metros de altura y se alimenta solo de humedad y sol. Vemos que hay diferentes grados de conciencia. Luego aquí en el reino mineral, pues lo mismo, podemos ver diferentes grados de conciencia dentro del reino mineral. Tenemos la conciencia mineral pues, de un tocho de la calle, a la conciencia mineral de un diamante, de una esmeralda, de un zafiro, con unas estructuras cristalinas que siempre crecen en la misma, se desarrollan con el mismo diseño y no tienen nada que ver, ¿no? Un trozo de un ladrillo con una estructura cristalina de una piedra preciosa. Y así podemos ver que existe en este espectro de la conciencia, igual que en las radiaciones, existe un espectro por ambos lados, el espectro de la conciencia infinito. Porque por encima del reino humano, que es el cuarto, tenemos lo que se conoce como el quinto reino, el reino espiritual, o el reino de las almas liberadas, o el reino donde trabajan los grandes devas, los grandes ángeles. De manera que todos esos seres tienen distintos grados de conciencia en ese quinto reino que se llama el reino espiritual. Pero también se sabe por los estudios ocultistas que también existe un sexto reino, un séptimo reino, donde están los Kumaras, donde está Shambhala, etcétera, etcétera. De manera que tenemos un espectro infinito de la conciencia. Y nosotros, en este momento, estamos ocupando, los que estamos en esta sala, en el espectro humano, estamos entre aquí y aquí, o aquí, ¿no? Ocupando un pequeño espacio. Pero también está la gama de colores, ¿no? Dime. También ahí tenemos la gama de colores, rojo, naranja, Bueno, los colores son del espectro electromagnético y aquí, pues, el espectro de la evolución humana, que abarca desde el hombre animal primitivo, primario, muy primario, con comportamiento casi animal, y el ser humano, pues, de un Buda, un Cristo, que es un comportamiento lo más perfecto dentro de del reino humano. Ellos han pasado al quinto, pero un día fueron también humanos, ¿eh? De manera que en este espectro del reino humano tenemos muchos grados de conciencia. Bien. Con esto quiero decir que existe una conciencia infinita, un espectro de la conciencia cósmica que abarca todos los grados de conciencia. Y cada grado de conciencia maneja cierta información relativa a ese grado de conciencia. Por ejemplo, no es lo mismo la conciencia de un átomo de hidrógeno a la conciencia de un átomo de oxígeno. Se comporta de manera diferente como gas. Pero cuando se unen varios átomos, se unen dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, tenemos la aparición de una nueva sustancia que se llama agua, que tiene determinada conciencia y maneja determinada información. Única y irrepetible. Siempre que se unen dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, se comportan de determinada manera, tienen cierto grado de conciencia. Mirad los trabajos de Maru Emoto, súper interesantísimos, ¿vale? Sobre el comportamiento del agua. Y esto maneja cierta información. Yo el agua me la puedo beber, y de hecho es el sustrato de la vida. Pero si resulta que dos amigos de hidrógeno y se hacen dos amigos de oxígeno,
y se juntan los amiguetes, ya no tenemos agua, tenemos una molécula de agua oxigenada. Esa agua oxigenada tiene otro tipo de conciencia, tiene otro propósito, otra misión, diferente al agua, y maneja cierta información. Yo no me puedo beber el agua oxigenada, pero yo me puedo poner el agua oxigenada en las manos y eso desinfectará las manos de los microbios y de muchas cosas. Cosa que no sucede con el agua. De manera, lo que quiero ir diciendo es que todo está lleno de vida y de consciencia y que simultáneamente todo está cargado de información. No hay nada en el universo que no tenga ni conciencia ni que maneje cierta información. ¿Hasta aquí me seguís? ¿O es demasiado científico? Vale. Un poco de calor, ¿verdad? Sí. Si no, nos lo pillamos todos aquí. Vale, entonces, algún pequeño apunto sobre lo que es ese nivel de información y cómo está organizada la información en el universo. Los organismos, los seres vivientes más complejos, tienen mucha información y manejan menos energía y materia. A mayor complejidad en la consciencia y en la información, tenemos menos energía y materia. Tenemos el ejemplo en el músculo cuádriceps. Es el músculo de la pierna, como sabéis, más grande, más voluminoso. Es el más fuerte. Pero este músculo que desarrolla una gran energía y es el más grande, a nivel cortical en el cerebro, que es el órgano más importante que maneja la información, en el cerebro, es que es un punto. El bíceps es un punto. Mientras que el dedo pulgar, que no tiene tanta materia ni tanta energía como un cuádriceps, este punto del dedo en el registro cortical abarca una área brutal, solo el dedo. Es decir, está manejando un montón de información, montón. Con lo cual, cada ser, cada parte de cualquier organismo, maneja distintos niveles de conciencia y distintos niveles de información. Un ejemplo de máxima información y mínima energía y materia. Un ordenador portátil. Un ordenador portátil apenas pesa 1 kilo, energía consume una pila, una batería, 6 voltios. Sin embargo, maneja niveles de información tremendos. Un simple ordenador. De manera que a mayor complejidad vemos que existen mayores niveles de información y mayores niveles de consciencia y tiene menor energía y menor materia. Vale, entonces, ¿qué ocurre con el nivel de la energía? Bien, todo tiene energía. Cualquier consciencia, cualquier ser vivo que maneja consciencia e información tiene determinada energía, porque si no, no funcionaría. No hablaríamos de un ser biológico de cualquier nivel. Entonces, la dosis de energía que tiene cada ser viviente pues está en correspondencia con los niveles superiores. Conciencia, información y energía. En el ser humano esa energía circula, ya lo hemos visto, esencialmente por el cuerpo etérico a través de los nadis y los meridianos, que se llaman biocircuitos. La energía no viaja así por donde quiere, no.
La energía viaja siempre por circuitos. En el ser humano se llaman biocircuitos. Y esos biocircuitos, pues, pueden estar deteriorados, pueden estar bloqueados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? De manera que hay leyes también, leyes que hacen referencia a la energía. Y hay que conocerlas. Como eso es una introducción, no vamos a entrar más en detalle, solo hablaremos de un elemento importante que conviene conocerlo en relación con la energía, que es lo que se llama la entropía. Eso sí que conviene conocerlo. El mundo físico se rige, el mundo de la energía y el mundo físico se rige por la entropía. La entropía significa que todo sistema en física o en química, todo sistema tiende siempre de manera natural al desorden, a la disipación, al caos. Yo tengo un billar, tiro la bola de billar, le doy un golpe y esa bola tiende a pararse. Yo enciendo mi cocina y caliento agua, pongo esa agua, la caliento, a punto de hervir, la dejo fuera y poco a poco esa agua caliente va perdiendo, por la ley de entropía positiva, va perdiendo el calor. Se pierde la energía y al final se enfría. De manera que en la naturaleza vemos que existe la entropía, que se llama la entropía positiva, que es lo que estamos hablando, y que en las leyes de física, pues, sobre todo de termodinámica, se puede ver claramente que todo tiende hacia el caos, el desorden y la disipación. Es la ley natural. Sin embargo, existe también la entropía negativa, que significa que un sistema es capaz de no perder energía, mantenerla e incluso renovarla. No hay pérdida de energía. Esto no lo podemos ver en los tres niveles, la entropía negativa. ¿Por qué? Porque todos los seres biológicos van mutando su materia, van envejeciendo, van perdiendo la energía con el paso del tiempo y van perdiendo la información. Porque muchas veces la enfermedad es fruto de la pérdida de la información. Pero la multiplicación celular, eso sí que sería... Dime. La multiplicación celular sería una entropía negativa. No. Es una entropía positiva. Aunque haya multiplicación celular, esas células envejecen y al final ellas mismas se matan, se mueren. Es decir, todos los niveles de información, de energía y de materia, a la larga, son sistemas de entropía positiva. Van perdiendo la información. Y es lo que pasa muchas veces en la salud humana. El cuerpo va perdiendo la información. Nacemos niños, ¿no? Perfectos de salud, y con el paso de los traumas, las experiencias, muchas cosas, accidentes, enfermedades, el cuerpo va almacenando información que con el paso del tiempo va generando un ruido dentro del organismo y va haciendo que esa información se vaya perdiendo con el paso del tiempo. De repente estoy bien, ¿vale? Y me quiero sentir mal, voy al médico y dice, mira, tiene usted una enfermedad autoinmune. A ver, ¿me lo quiere explicar, señor médico? Pues su propio sistema inmune a usted le está atacando
porque a usted su sistema inmune no le reconoce y lo reconoce a usted como un enemigo, le está atacando. Si le ataca órganos determinados, tenemos un lupus, el sistema nervioso, una esclerosis múltiple, si le ataca el intestino, la mucosa, una enfermedad de Crohn, una diarrea ulcerosa. Vamos a ver, ¿cómo es posible que mi cuerpo haya perdido, que deje de reconocerme? Eso pasa, porque la información se va perdiendo. Y lo mismo ocurre con la energía. También con el paso del tiempo se va perdiendo, igual que la materia va envejeciendo y también se va deteriorando. ¿Sabéis? Blavatsky lo dice muy claro, no tiene una secreta. El ser humano crece y mejora hasta los 35 años. A partir de los 35 años empezamos a envejecer. Eso es imparable. 35 años. No 60, 35 años. Ojo. Leeros la doctrina Sin secreta. embargo, para no desanimarnos, Lo deja muy claro. La información se pierde o se deforma con la información. Da igual, se pierde, se deforma, da igual. Pierde su estado original. Pierde su estado original por malos hábitos, por pensamientos desarmoniosos. Todo eso hace que la información pierda su orden, lo mismo, y su armonía, igual que la energía y la materia. El único estado que conserva la entropía negativa, que no tiende hacia el caos, hacia el desorden, hacia la disipación, es la consciencia, el alma. Fijaros, ¿qué ocurre cuando el alma empieza a retirar su hilo de conciencia y sobre todo el hilo de vida? Lo desancla del corazón. ¿Qué ocurre con el cuerpo físico y con el cuerpo etérico? Empiezan a pudrirse, a descomponerse. Tienden hacia la entropía positiva. Pero no solo eso, también el cuerpo emocional. Después de abandonar el cuerpo físico y etérico, pasamos al cama loca y el cuerpo emocional también dura un tiempo y acaba desintegrándose. Y el cuerpo mental en el de bacán igual acaba desintegrándose. Sí, no solo es en el mundo físico, también en los mundos sutiles existe la entropía positiva o la disipación o tendencia hacia el desorden y el caos. Solo el alma es la que conserva la entropía negativa y es la que es capaz, cuando ella es capaz de hacer descender su energía mediante la sanación espiritual, es la única, el alma, la que es capaz de ordenar de repente todo este caos. Esto explicaría las remisiones espontáneas o las curaciones instantáneas. ¿Por qué? Porque dentro del alma no existe el tiempo, solo existe el eterno ahora. El tiempo está aquí. Aquí está el tiempo. Aquí no hay tiempo. Con lo cual, vamos viendo que todo lo que sea trabajar siempre en estos tres niveles, pues son paños calientes, no son soluciones verdaderas. Está claro que muchas veces, ya lo veremos, hay que trabajar en estos niveles, porque hay que paliar el sufrimiento, hay que aliviar el dolor humano, pero cuando se producen los casos de sanación espiritual, es que en ese momento el alma ha sido capaz de hacer descender su energía y ha sido capaz de poner orden en el caos. ¿Me seguís? Está claro que tenemos que trabajar en estos tres niveles, desde la materia, desde la energía, desde la información, y ahí pues se producen curas paliativas, que a veces es mucho. Que una persona de repente pues pueda tener mejor calidad de vida, eso es mucho. Pero no estamos hablando de una curación espiritual instantánea, repentina, que ponga en orden todo este caos en el que se ha perdido la información,
la energía está desarmonizada y la materia está desestructurada. ¿Me seguís? Si, como me gusta mucho la ciencia, si antes me voy un poco alto, me decís, oye, no seas tan científico. ¿Vale? Bueno, a mí lo que me venía era de que antes hablábamos de la película Plástico, cuando conoció a Moira, Moria, sí. Moria, que claro, que lo reconoció y seguía teniendo las mismas experiencias que estaba súper conectado con ello, por lo que uno envejecía. Estaba en estos libros los tenía clarísimos, Es que en el caso de los maestros de la jerarquía, maestros con mayúsculas, ellos ya han pasado este nivel. Esto es el cuarto reino humano, el nuestro. Ellos ya están en otro nivel superior. Ellos están en otro nivel superior. Entonces, ellos manejan las leyes del tiempo y las leyes de la materia y también dominan los 5 elementos. Luego veremos ejemplos de lo que es capaz de hacer un ser humano manejando los 5 elementos. Entonces, las leyes de la entropía es importante saberlo. Es un concepto científico que lo tenemos que aplicar en la vida espiritual. Porque la única fuerza capaz de una entropía negativa, de restablecer el orden en el caos, es el alma. El alma. Bien. A jugar. Cogemos el gráfico. Lo que al principio has empezado diciendo la naturaleza y luego te has puesto a hablar de la energía y de la entropía. No, de la naturaleza, no sé si vas a decir algo Sí, más. luego. Ah, A la tarde. vale. A la tarde hablaremos de los 5 reinos y los 5 elementos, fundamental para entender la salud humana. Una pregunta por curiosidad, por si la sabes. ¿Conoces a Ilya Prigogine? ¿Cómo? Ilya Prigogine. No. No. Es que, al principio del siglo es un químico ruso que le dieron el premio Nobel de Química y entonces por la teoría del caos y rebatía. Mándame el enlace, Alfonso. Porque me gusta estar al día, sobre todo, de todos los Sí, porque es que según hablaba de la entropía negativa, investigaciones había preguntas científicas. si esa definición tenía que ver con eso. En esta nueva era la religión ya no tiene ningún papel y el nuevo papel lo va a asumir la ciencia. Está claro. Ojalá tengamos una ciencia con conciencia. Que también es un peligro. ¿Vale? Pero la ciencia es la que va a tomar las riendas y la que va a hacer descubrimientos científicos de un alcance tan tremendo que va a cambiar toda la visión humana del mundo, de la vida, de todo. De la salud también, de la muerte, va a cambiar todo. Gracias a la ciencia, investigaciones sobre el sonido, sobre la luz, muchas cosas que esto se darán en la era de Acuario, en la era en la que ya estamos, La era de Acuario no va a venir, que ya estamos. Pero la ciencia aportará o certificará lo que ya está dicho. Certificará lo que ya han dicho todos los sabios. Porque no hay nada nuevo. Claro. Lo que dará Pero es cuando la ciencia lo diga, la homologación para decir, oye, esto que decían estos, que llamábamos locos, resulta que funciona. será una verdad aceptada a nivel global, Solamente falta la a certificación. nivel global. Cuando la ciencia demuestre científicamente que el ser humano sobrevive a la muerte física y que continúa después viviendo, y lo demuestre, ahí habremos dado paso de gigantes, porque el gran miedo y espejismo a la muerte desaparecerá de la familia humana. Y eso es muy importante. Entonces la ciencia en ese sentido va a hacer descubrimientos extraordinarios, ¿no? Y los médicos que se atreven a hablar de ello, ya psiquiatras, que tienen sensaciones, eso ya va, esto ya está dentro de la ciencia. Sí, estamos empezando, porque todavía hay algunos que los crucifican. Lo digo porque conozco médicos. Hay que ir con pies de plomo. Todavía no estamos en ese estado, pero estamos en los primeros pasos. Vale, entonces vamos ahora con el triángulo grande.
¿vale? Para que veamos cómo todas las terapias conocidas y desconocidas trabajan todas en uno de los 4 niveles. Todas, sin excepción. Entonces, vamos con la materia. Terapias que trabajan en el nivel de la materia. Tenemos las sustancias químicas descubiertas por la alopatía, que son moléculas que ha descubierto que ayudan a mejorar la calidad de vida humana. Y son las que están en el punto más bajo. A ver, yo tengo un dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Con gelopatil? Sí, tomo gelopatil. O aspirina, me tomo. Anda, a media hora. Mira, no tengo dolor de cabeza. Qué bien. Oye, gracias. Bueno, al día siguiente. Vaya dolor de cabeza. Oye, ¿me das un analgésico? Sí, toma. Un gelopatil, lo tomas. Qué bien. A la media hora, yo no tengo dolor de cabeza. Al día siguiente. Vaya dolor de cabeza. Oye, ¿me das un gelopatil? ¿Una aspirina? Bueno, ahora toma algo más fuerte. Toma un antiinflamatorio analgésico, porque esto es más potente. Vale, se toma uno y a los 2 días. Vaya dolor de cabeza. Y se empieza a tomar pues, el ibuprofeno o otros medicamentos. Este es nuestro sistema actual. ¿Vale? Inferior al sistema de medicina atlante. En la Atlántida también existían médicos que trabajaban con alopatía, que trabajaban con medicinas vibracionales y trabajaban también con alopatía, y habían médicos que trabajaban con medicinas vibracionales. La mayoría de los médicos atlantes trabajaban en el nivel medio, con medicinas vibracionales y medicinas alopáticas. Los que trabajaban solo con alopatía eran pocos. Igual que eran pocos los que trabajaban solo con medicina vibracional. Ahora, la mayoría de los médicos a nivel global todavía están por debajo. Trabajan prácticamente casi todos los médicos del mundo con alopatía. A nivel molecular, esto crea un deterioro gradual y continuo de la salud humana. ¿Sabéis? El 30% de las enfermedades humanas a nivel global se consideran enfermedades iatrogénicas a consecuencia de los medicamentos. El 30% de las enfermedades son iatrogénicas a consecuencia de los medicamentos alopáticos. Un nombre técnico que se lo ha dado, que significa a consecuencia, debe venir del griego, a consecuencia de la medicación alopática. ¿Vale? El efecto indeseado de la medicación. Consecuencia del efecto indeseado de la medicación. El que es médico te puede dar más información. Entonces, esto es para reflexionar profundamente. Que la gente se tome medicamentos, moléculas medicamentosas, y que luego resulta que el 30% de las enfermedades surgen a consecuencia del tratamiento alopático, eso es una aberración. ¿No os parece? Bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que poco a poco, muy poco a poco, está cambiando a duras penas, pero poco a poco está cambiando. Gracias a muchos médicos dentro del sistema que se pelean continuamente con el propio sistema tan jerarquizado que es el sistema médico y corporativista. Vale, entonces tenemos otras
terapias que no producen efectos secundarios. ¿Sabéis? Hipócrates, la primera máxima de Hipócrates fue, primero, no hacer daño. No hagas daño con tus tratamientos. Esa es la primera máxima, la principal de Hipócrates. Con lo cual, dentro del nivel de la materia hay terapias o sistemas de medicinas que al menos no te producen enfermedades iatrogénicas. Por ejemplo, pues tenemos la naturopatía. La naturopatía es una de ellas. Respeta la respuesta del organismo ante las enfermedades y no produce efectos secundarios. Tenemos también, como veis en la parte de abajo, la medicina ortomolecular, que es medicina a base de suplementos vitamínicos, minerales, etcétera, que lo que hace es ayudar en esa respuesta a nivel de la materia del cuerpo para poder superar la enfermedad. No produce efectos secundarios a no ser que uno cometa una imprudencia. Luego tenemos todas las terapias manuales, desde los masajes, por ejemplo. Un masaje puede ir bien, evidentemente, para todos los temas de las contracturas, de las tensiones, etcétera, etcétera. Pero si las tensiones o contracturas son de origen emocional, pues cada mes tenemos que ir al masajista. Hoy tengo esto contracturado. Te da el masaje, te da 3 sesiones y te dejan como nueva o como nuevo. Pero al cabo de 2 meses, oye, Mari Carmen, mira que tengo 3 contracturas. Pues allí te hacen las contracturas, entonces, perfecto. Es un sistema paliativo, pero como no toca la causa que produce esas contracturas, porque esas tensiones seguramente son emocionales, porque no tiene trabajo, porque se enfada con el marido, con los hijos, y se va tensionando, pues entonces, como les toca la causa, se van repitiendo. Pero bueno, al menos con ese masajito mensual, no tienen más enfermedades producidas por el Voltaren, o por el antihistamínico, o antibióticos, ¿entiendes? Es que tenemos bombas de relojería. Antiinflamatorios, otra bomba. El ibuprofeno no es inofensivo. Tiene consecuencias importantes y la gente no lo sabe, porque muchos médicos no lo cuentan. ¿Sabéis? Cuando yo me doy un golpe fuerte, el cuerpo hace que esa parte se inflame. ¿Por qué? Hace que el cuerpo de manera natural se inflame. Es su estrategia curativa, porque en esa parte inflamada acuden el triple de glóbulos blancos, de corriente sanguínea, para luchar contra ese golpe. Entonces, de manera que el cuerpo me inflama esa parte. Igual que la fiebre. Es una estrategia curativa. ¿Qué hago? Me doy un golpe. ¡Oh! Se me ha inflamado el brazo. El antiinflamatorio. ¡Chas! Me lo tomo. Y el cuerpo ahí me está inflamando, porque lo quiere curar. Y yo, ¡chas! No, a desinflamar. El cuerpo, ¡chas! Inflama. Y yo, ¡chas! Me lo desinflamo. Sí, reíros, pero es lo que estamos haciendo. Al final, tanto inflamar y yo desinflamar, ¿sabéis qué pasa? Que el cuerpo se vuelve loco. No entiende las cosas. No lo entiende. Y al final pierde mucha información. Mucha información la pierde, porque lo estamos volviendo locos nosotros mismos. Desconectados, ¿no? Cuando se pierde esa información es cuando el cuerpo, el sistema inmune, empieza a volverse loco y empieza a atacarnos, porque ya no sabe quiénes somos, se ha vuelto loco. Por eso cada vez más se relacionan los antiinflamatorios con las enfermedades autoinmunes, por esta facilidad con que la gente está tomando antiinflamatorios, como la fiebre, lo mismo. La fiebre no se puede cortar, a no ser que pase de 38,5, 39, y ¿por qué? Porque por cada grado
El cuerpo multiplica todas las reacciones enzimáticas. Lucha cada vez más. Entonces no podemos a la mínima tender 7,5. ¡Oh! ¡Pum! Analgésico. No. Hay que dejar que el cuerpo genere esa fiebre para luchar contra la infección, las infecciones. Dime, Luis. No, quiero decir yo que esa interpretación de que el cuerpo se ha vuelto loco tiene otra posible versión. Y es que en su cordura, que desde luego es mucho mayor que muchas de las mentes que están tratando de dirigir aquello, piensa que si sigue la pauta de esa inconsciencia, va a acabar con su equilibrio y por lo tanto le ataca, pero no por locura, sino por coherencia de salud. Es decir, este tío está como una regadera, me voy a poner en su sitio. Es decir, yo, que es más cordura que locura. Sí, sí. Pero es un ejemplo para que lo Sí, no, entendamos. es por reivindicar esa sensatez y la coherencia del cuerpo. Bueno, eso es un tema aparte, ahora no podemos tocar porque no estamos. Acordaros, primeros pasos de esta introducción. Entonces, seguimos con los masajes, quiropraxia. Todos los movimientos de quiropraxia, de osteopatía, a veces obtienen resultados mágicos. Porque a raíz de una caída, por ejemplo, un problema importante de la infancia, se arrastran enfermedades, te hacen un ajuste quiropráctico y la enfermedad desaparece. Esto es cierto. Os aconsejo mucho que leáis cosas sobre salud de Edgar Cayce. Edgar Cayce se llamó el famoso vidente de Estados Unidos. Tiene libros sobre la salud extraordinarios. Edgar Cayce se ponía en trance, aunque estuviera la persona a distancia, y sabía lo que le pasaba, cuál era la causa, y le determinaba un remedio natural o un ajuste quiropráctico, lo que necesitara, o un medicamento que iba a salir en un mes en tal sitio. Y él a distancia lo decía. Pues se llamaba el profeta durmiente y se conectaba con el alma del paciente. Es el único caso conocido por mí en la documentación y la bibliografía espiritual. Sus curaciones fueron espectaculares. Entonces tiene algunos libros. Edgar Cayce, que merece la pena leerlos, porque da algunas claves importantísimas que todavía la ciencia no ha descubierto y descubrirá en el futuro. Ella decía en los años 50 que el aceite de oliva era una medicina para el corazón y el aceite de oliva se consideraba, pues, vamos, una transgresión total para la salud humana. Y como eso, muchísimos ejemplos. Por lo tanto, Edgar Cayce lo recomiendo en los temas de salud porque da consejos importantes. Y habla en algunos casos de curaciones milagrosas con la quiropraxia. Habla de una niña, en concreto lo recuerdo, que se cayó de un caballo con 5 o 6 años, toda su vida arrastró problemas y cuando era mayor le hicieron un ajuste quiropráctico y desaparecieron todas sus enfermedades. Todas sus enfermedades. De manera que a veces las terapias manuales tienen consecuencias reparadoras en la materia y en la energía. En la materia y en la energía. Trabajan también aquí. Y a veces ajustan también la información. Vale, entonces... Una pregunta, por favor, sí. Si quieres saberlo más antes. Yo he oído algunas veces, incluso haciendo reflexología rodal, que no es bueno, depende de qué enfermedades tenga la persona, que se les mueva. Si son enfermedades serias, ¿hasta qué punto esto puede ser verídico o es un freno? ¿Podemos confirmar? Hay que mirar cada caso. Hay que mirar cada caso, cada persona, cada paciente es diferente, cada terapeuta es diferente. Es decir, que es como si moviera la sangre, la sangre que pudiera activarse más la enfermedad. En principio, eso es un poco difícil que pase. Es difícil que pase, en principio. Cuando solo es a nivel manual, porque estamos trabajando en el nivel más denso, ¿verdad? Es el nivel más denso, a nivel vibracional. Entonces, es un poco difícil que pase eso, pero puede pasar. Puede pasar. Eso suele pasar más en métodos energéticos como la acupuntura u otros, en el que se moviliza no la materia, sino la energía, y a veces se pueden producir agravaciones curativas importantes.
es más frecuente en el nivel de la energía. Ahora hablaremos. Añadir, soy para tengo 14 años. Y respuesta a lo que está diciendo ella, una de las cosas que sí que se dice dentro de la terapia manual, por ejemplo, un paciente oncológico no se dice que no se debería poner la mano encima. Es decir, ni un masajito, ni reflexología, ni nada. Eso es lo que se dice. Porque Embarazadas, etcétera, etcétera. Y niños pequeños. Lo que habrá de decir Sí, bueno, también con es lo que a mí me gustaría. con niños pequeños yo sí que trabajo. Bueno, hay que leer, investigar, ¿entendéis? Vale, luego tenemos el nivel de la energía. Pero en el nivel de la energía hay terapias que trabajan en el interfaz, que se llaman en el interfaz físico-etérico, que no son estrictamente terapias energéticas, pero son terapias que trabajan en los dos niveles. Por ejemplo, los oligoelementos. Los oligoelementos es un tipo de terapia, la oligoterapia, que trabaja con elementos traza infinitesimales, pero que ayudan al organismo a recuperar muchas veces la salud. La oligoterapia es importante para trabajar el terreno. Toda enfermedad crece en un terreno. Toda flor o toda mala hierba crece siempre en un huerto, en un terreno. Entonces, todas las enfermedades crecen siempre en un terreno. Ese terreno hay que fortalecerlo. Si no, como dice el refrán, el perro requeto, las pulgas acuden, ¿no? Perro flaco, Perro flaco. todas las cosas acuden. Vale. Entonces, en la medicina natural hay que tener siempre en cuenta el terreno. Todas las medicinas naturales y con inteligencia fortalecen siempre el terreno. De hecho, lo decía Pasteur, el bicho, el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Aquí, alguien tiene gripe. No el coronavirus, y somos 50, 10 cogen gripe y 40 no cogen gripe. Y todos hemos chupado el bicho. ¿Por qué? Porque el terreno de esas 10 personas está debilitado. Entonces, siempre hay que fortalecer el terreno. ¿De acuerdo? En toda medicina natural. Luego, aparte de la oligoterapia en este interfaz, porque claro, uno se toma los oligoelementos, por tanto son materiales. Con la acupuntura te pinchan, ¿no? Y no sabes, la energía circula, ahí no es material, ¿vale? Aunque se utilicen agujas. Entonces, los oligoelementos sí que, pero tienen un impacto en el nivel de la energía, en el cuerpo etérico. Luego tenemos una terapia relativamente nueva que se llama la micronutrición funcional, que se toman elementos de la medicina ortomolecular, pero se toman en dosis infinitesimales. ¿Para qué? Para aumentar la respuesta del organismo, algo parecido a lo que hacen los oligoelementos. Pues si queréis apuntar, uno de los laboratorios más completos y más potentes en medicina natural es Xsalud. Lo digo porque yo no soy comercial de Xsalud. No cobro comisión de Xsalud. Pero hace años empezó y ahora tiene multitud de medicamentos naturales muy buenos, ¿vale? Solo un apunte. Y luego la fitoterapia. La fitoterapia también no tiene efectos secundarios, pero la fitoterapia también trabaja en este interfaz. ¿Por qué? Porque las plantas también llevan energía etérica. Llevan energía etérica. No, una molécula del celojatil, como se llame, no tiene energía etérica. Solo es molécula pura y dura, y que actúa en el sistema nervioso, pum, y interrumpe la señal del dolor, nada más. Te la interrumpe. Te tomas una planta, ¿no? Una quinasia, lo que tú quieras, ¿no? Para cualquier dolencia que no sea grave,
y lleva esa planta energía etérica, con lo cual trabaja en ese interfaz. Otra cosa, la medicina oficial tiene cosas maravillosas que hay que también entender. Yo no critico a la medicina oficial, al contrario, jamás, jamás. Solo intento poner las cosas en cada lugar. Temas de operaciones, cuando son necesarias. Temas de urgencia. Un infarto de miocardio. No, espera, te doy una flor de Bach o una homeopatía para este infarto. Vamos a ver, no. Que se muere el paciente. Oh, un gran golpe. Árnica. Vamos a ver. Que tiene la cabeza abierta. Hay que tener sentido común. Entonces, hay cosas en las que no se puede competir con la medicina oficial. No se puede competir. Temas de diagnóstico tampoco se puede competir. Y son necesarias las pruebas diagnósticas de todo tipo. Entonces, y el deber, digamos, el pago que tiene la humanidad hacia los médicos es impagable. Es impagable. La deuda que tenemos la humanidad con los médicos es impagable. Lo que ocurre es que, claro, la mayoría de los médicos les enseñan en las universidades y les enseñan profesores que solo conocen eso. Pero a medida que vayan habiendo más profesores con mentes más amplias, les irán enseñando a los nuevos médicos otras maneras de curar. En lo que falla mucho es en la farmacopea que utiliza, que es la terapia. Pero en todo lo demás, hay que ir al médico. ¿Vale? Y aquí quiero ser muy claro. Jamás he dicho que no hay que ir al médico. No. Uno tiene que intentar ser su propio médico y no poner tu salud en manos de otra persona. Uno tiene que intentar ser su propio médico. Pero a veces no se puede. Si tengo ahí unas anginas con pus y no se me va en una semana y he probado de todo, y homeopatía, y tengo que ir al médico y me dirá un antibiótico y me tomo el antibiótico y punto. Ya me interrogo de los efectos del antibiótico. Por tanto, hay que tener mucho sentido común dentro de lo que son las medicinas. ¿De acuerdo? Por tanto, existe esta interfaz que trabaja en los dos niveles. Luego vamos a el nivel de la energía. Terapias que trabajan pura y exclusivamente en el nivel de la energía. Bueno, pues tenemos la acupuntura, sobre todo. La acupuntura va muy bien para eliminar los bloqueos en los meridianos, en los biocircuitos. También en el cuerpo etérico influyen los colores. Responde muy bien a los colores el cuerpo etérico. Por eso desde los egipcios se utilizaba la cromoterapia, llenar botellas con diferentes colores, con agua magnetizada por el sol. Eso tiene miles de años. Cromoterapia, también los campos electromagnéticos inciden en el cuerpo etérico, el par biomagnético también incide en el cuerpo etérico. Luego, las figuras geométricas también inciden en el cuerpo etérico, los sólidos platónicos, la terapia neural y terapias manuales como el shiatsu y la otiquitopuntura, que son derivadas de la acupuntura y que son capaces de movilizar, lo que son masajes, son capaces de trabajar los meridianos directamente. Por tanto, son técnicas de masaje más avanzadas que el simple masaje terapéutico. ¿Vale? Y el Reiki ¿Sabe? también estaría aquí el Reiki. Reiki está aquí. Ahora lo veremos. ¿Sí? Ahora lo veremos. ¿Esto influye que te lo creas o no te lo creas? ¿Eh? ¿Esto influye que te lo creas o no te lo creas?
O sea, el shiatsu o lo que sea, o el pan biomagnético, las figuras, tú te lo crees, hace más efecto. Sí. Sí, porque dentro del campo de la información hay una cosa, son nuestras propias creencias, que es lo que se llama el efecto placebo o el efecto nocebo. Ojo, de esto se habla poco. Seguimos, vamos por pasos. Entonces, la terapia neural es muy interesante. ¿Alguien la conoce? ¿Hay aquí terapeutas? Que levanten la mano los terapeutas. Médicos eres tú, ¿no? ¿Hay más médicos? Médico, dos médicos y terapeutas hay. A ver, aprendiza de muchas cosas. Aprendiza de muchas cosas, pero yo no necesito saber. Bueno, terapeuta. Y algunas cosas sí. La terapia neural no es la que se utiliza con la instilación o la inyección de procaína en determinados puntos. Sí, Eso es sí. una terapia neural. Sí, la neuroterapia es una terapia que trabaja el campo de la energía. Os explico. Algunos accidentes importantes, algunas cirugías importantes, algunas operaciones son capaces, debido a su profundidad, ¿no?, o importancia, de cortar meridianos. Lo mismo que un piercing aquí en la boca, o en el ombligo, o en otros sitios, a veces corta meridianos. Y la gente no lo sabe. A partir de ese piercing o esa operación, no empieza a circular mal la energía por ese meridiano. Y a partir de ahí empieza la persona a tener problemas. Cicatrices en los pies, por ejemplo, lo de las operaciones de los juanetes, ¿no? A partir de ahí, la persona empieza a estar mal de muchas cosas. ¿Por qué? Porque le han cortado esos meridianos. Va a un terapeuta neural, que son médicos, le inyecta en ese trozo del meridiano cortado procaína y a los 2 segundos dice: ¡ay! Se me ha ido el dolor desde hace años. Cicatrices embarazadas, muchas cosas hay que tienen consecuencias posteriormente y tiene que ver con el corte de meridiano. No, y las mujeres cuando parimos, la mayoría nos hacen ¿Vale? sin más. Entonces, a estas cicatrices se le llaman cicatrices tóxicas porque lo que hacen es cortar determinados meridianos y a partir de ahí va a ser muy difícil que la energía, al no seguir su circuito, va a dar problemas de salud física. Problemas físicos derivados del corte de ese meridiano que va nutriendo esas partes del organismo. Por eso, en algunos casos en los que ha habido accidentes, cicatrices, operaciones importantes, a veces la terapia neural es la mejor terapia. ¿Vale? Si dices que es una inyección de procaína. Una inyección de procaína que pone como un cemento. Un anestésico. Es un anestésico. Sí, pero es como poner un cemento que une el meridiano cortado. Ya en ese cemento, en ese circuito cementado, circula la energía. Y esto lo descubrieron hace años los médicos, determinados médicos, y es lo que se llama terapia neural o neuralterapia. Después, ese tipo de cicatrices en los que a consecuencia de esa cicatriz o accidente importante hay secuelas y que la persona no se encuentra bien, ¿no?, pues la terapia neural funciona muy bien. Ojo con los piercings. ¿Dónde se los pone uno? Los tatuajes también, ¿no? Los tatuajes son tóxicos porque utilizan sustancias tóxicas, pero no tienen impacto en los cuerpos sutiles. Y la terapia neural, ¿Perdón? La terapia neural, cuando hace este efecto, no es que no recuperas la información, porque de hecho recuperas la información. Claro. Tu cuerpo recupera, porque Claro. a mí me la han hecho, Claro. tu cuerpo recupera información. Claro, es que la información que estaba aquí y que no podía pasar, en el momento que se recompone el meridiano, la información vuelve a circular. Con lo cual, circula de nuevo la información, la energía y llega hasta la materia. O sea, que recuperas la información también de un plano superior, del plano de la información. Sí, claro. Aunque la Vuelve a vida- circular la información. Eso es. Claro.
Cuando algo se corta aquí, pero también para lo que viene de arriba. Claro, claro. Todo lo que hay arriba está cortado, no baja hacia abajo. Y tomas conciencia de cosas al recuperar la información también. Sí, sí. Pero para un trasplante no serviría. Dime. Para un trasplante no serviría. La terapia neural. Para un trasplante. ¿Para un trasplante? La terapia neural no serviría. Yo no soy especialista. Tendrías que preguntarlo a un terapeuta neural. En principio se utiliza para cicatrices. Para cicatrices, a consecuencia de accidentes o de operaciones en los que a raíz de esa operación o cicatriz hay problemas que aparecen. Es el punto de origen de esos problemas. ¿Vale? Pero yo conozco a gente que ha mejorado muchísimo de todas esas patologías que era como consecuencia de que no circulaba ni la información ni la energía. O sea, restablece el meridiano y se acabó el problema. Dime. Sí, y la terapia cráneo-sacral, ¿dónde la situarías? La terapia cráneo-sacral yo la pondría aquí, en el interfaz. ¿Por qué? Porque yo no soy un especialista, yo no sé de todo, pero sí que estoy con el radar puesto de lo que la gente me cuenta. Entonces sé que hay personas que han hecho la terapia cráneo-sacral y determinados problemas no relacionados directamente con las vértebras se han solucionado, igual que con la quiropraxia. Por tanto, hay terapias que permiten de nuevo que circule la información y la energía. Y eso tenéis que verlo vosotras y tenéis que ir encuadrando, porque claro, este cuadro es limitado. Este cuadro lo terminé el viernes. Carmen, que es nuestra diseñadora, lo digo a José porque es nuestra diseñadora de editorial, la otra mano. Carmen, un poco vergonzosa. Especialista en InDesign y en todo. Photoshop, Illustrator, en fin. Pero es profesional, me refiero. Entonces, pude poner unas cuantas, pero me faltan. Por ejemplo, lo del Reiki. El Reiki que apuntaba aquí, que luego le añadiremos, va aquí. Es decir, son cuadros que tenéis que rellenar vosotros. ¿Y las sales de Schuller, por ejemplo? Las sales de Schuller se enmarcan aquí, porque te estás tomando una sal, pero también tiene repercusiones en el tema de la energía y de la información. De esto hablaremos ahora con la espacilia. ¿Vale? Si una cicatriz es muy antigua, puede ser tratada también con terapias. Da igual. Hace 30 años que se cortó un meridiano. Vas tú, ay, a partir de ahí teniendo no sé qué, molestias aquí, vaya. Bueno, que hacen terapia neural, se restablece el meridiano. Si estoy bien. Después de 30 años, bueno, es que la causa era un corte de meridiano. El meridiano se recompone y de nuevo circula la información y la energía, con lo cual hay enfermedades de hace 30, 40, 50 años que se curan. Pero instantáneamente, debido al restablecimiento del meridiano. Aunque no sea, yo conozco casos de mucha gente que parece un milagro, ¿no? Aunque no sea en la propia cicatriz. Es pura ciencia. O sea, no tiene que ser en la propia cicatriz. Tú puedes tener una cicatriz, yo qué sé, aquí y dolerte aquí. Sí, claro, porque cada meridiano en su trayecto, si os fijáis, está lleno de puntos. Entonces, en toda esa línea de puntos, desde el ojo hasta la nariz, hasta la boca, aquí en el costado, en la rodilla, en todo lo que, en ese recorrido del meridiano, pues vas a tener problemas. Te restablecen el meridiano y todos esos dolores desaparecen. Y eso se hace con la procaína. O sea, es simplemente procaína, ¿no? Sí, pero no te la pongas tú, mujer. No, me refiero a que... Tienes que ir a un médico de neuroterapia. Me refiero a que hay gente que pone procaína y no es médico, a eso voy, entonces, eso voy. No se puede. La terapia neural solo la pueden dar los médicos. Un terapeuta no puede pinchar. Lo digo porque conozco la legislación. Y dentistas también. Un dentista es médico. Quiero decir que en este caso yo estoy recibiendo procaína por problemas que tuve de dentista, Es que una muela, no sé qué,
produce campos interferentes o una amalgama y eso está ahí dándote problemas en otra parte del organismo. Eso te lo colocan bien, te lo ponen bien, con terapia neural y se acabó ese problema distante. Lo están trabajando todavía, ¿eh? Llevo ya ¿Vale? tomas y se Así funciona la terapia neural, ¿vale? Lo que no acabo de entender, perdóname, no conocía lo de la terapia neural, pero estamos hablando de que se rompe un meridiano, el meridiano está en el campo etérico, ¿sí? Entonces no acabo de comprender cómo la procaína, que es algo físico y se inyecta en el físico, va a reparar algo que está en el cuerpo etérico. Vale, no tenemos más tiempo. Mira información, terapia neural, por médicos y intentar más información. ¿Vale? Por eso tema extenso. Ya, perdón, extenso, es que no ¿vale? acabo, Si no, no avanzamos. hay una Si no, no avanzamos. No avanzamos. Pero una cicatriz, y ya termino con este punto, una cicatriz importante puede cortar un meridiano. Ya está. Sí. Y es la experiencia de muchas personas. Entonces, quien quiera más información, que empiece a mirar terapia neural, no sé qué, y empiece a investigar profundamente, porque un sanador es autodidacta. Simplemente somos autodidactas. Entonces, a nivel de la energía, más o menos, ya está todo claro. ¿Vale? Ahora vamos con el tema de la información. Bueno, aquí, en el tema de la información y también en el tema de la energía, entramos en lo que se llaman las medicinas vibracionales. Medicinas vibracionales, que son medicinas que llevan mucha información, son de alta vibración y son capaces de ordenar de nuevo esa información caótica, esa energía desarmonizada, y que eso tendrá consecuencias también en la materia, finalmente en la materia. Hemos puesto medicinas vibracionales, Ayurveda. El Ayurveda es la ciencia de la salud más antigua del planeta. ¿Era el número 5? En los 4 minutos. El Ayurveda es la ciencia más antigua del planeta. Entonces es la ciencia de la salud, la ciencia de la longevidad. Y ayuda más que a tratar las enfermedades a tener una buena salud. Entonces, el Ayurveda, cuando se hace por un buen terapeuta ayurvédico, lo que hace es restablecer esa información que está alterada o está en estado caótico. La Ayurveda trabaja con los 5 elementos, que luego veremos a la tarde. Trabaja dando pautas también para curación, ¿no? También cura, pero también sobre todo da pautas para mantener nuestra dosha, que se llama nuestra constitución, en buen estado, armonizado y equilibrado. Todos tenemos tres doshas, pero hay una importante, y somos una mezcla de las 3 doshas, y cada dosha está formada por 3 elementos distintos. Entonces, te da pautas a través de masajes, a través de alimentos, hierbas, lo que hace es restablecer tu salud y finalmente te orienta para que mantengas tu salud en el grado óptimo el mayor tiempo posible. Esa es la finalidad de la Ayurveda. Tener una vida longeva. El cuerpo humano en la actualidad está diseñado para vivir 100 años, sin achaques. No lo digo yo, Está diseñado para vivir 100 años, sin achaques, y con plenas condiciones mentales. Si vivimos menos de 100 años es porque el karma ahí nos tiene preparado alguna cosita, o que tenemos hábitos que podemos mejorar. Entonces, el Ayurveda es una de las ciencias de la información que os recomiendo más encarecidamente, porque no es la ciencia de tratar la enfermedad, es la ciencia de la salud
y la ciencia de la longevidad. ¿Vale? También os puede curar una enfermedad, pero es importante que la podáis estudiar algún día, etcétera, etcétera. Vale, luego tenemos la espagiria. La espagiria, fijaros que al principio, el primer cuadro, hemos visto aquí azufre, mercurio y sal, y hemos visto pancreatos específicos y sales. A través de el descubrimiento de los alquimistas, ellos pudieron relacionar, pudieron descubrir que esa información que vamos perdiendo, que son patrones de información, se van perdiendo por el estrés, por los años, etcétera, etcétera. Pero que la naturaleza, que es la parte femenina de Dios, ha dispuesto una serie de sustancias, minerales, vegetales, incluso animales, que son capaces de poner en orden, de ordenar ese patrón de información desordenado. Hay plantas, sustancias en la naturaleza, que vibran con ese patrón de información universal. Esto en astrología se sabe que ya con esto terminamos, cada planta, cada sustancia mineral vibra con ciertos arquetipos y ciertos patrones de información que son capaces de reequilibrar nuestros patrones desequilibrados. De manera que si nosotros tenemos en nuestra vida un patrón de información que en astrología llamamos Mercurio, y ese patrón se ha desequilibrado con el paso del tiempo, por el estrés, por lo que sea, por circunstancias vitales, por traumas, pues, o también por la carta de nacimiento. En la carta natal podemos tener un Mercurio débil o un tránsito importante de Mercurio que sea conflictivo. Entonces, ese arquetipo que es Mercurio, sea por la carta o sea por las situaciones de la vida, pues existen sustancias vegetales y minerales que resuenan con ese patrón de una manera armoniosa, y que cuando uno vibra con ese patrón, pues armoniza ese arquetipo. ¿Me seguís? Estos patrones, esas plantas, las descubrieron los alquimistas. Y entonces encontraron que 4 o 5 plantas y un mineral como la plata, el argentum nitricum, vibran con este patrón armonizado de la luna. Descubrieron que 5 o 6 plantas responden a la luna, porque muchos de estos alquimistas eran clarividentes y vieron que eran sustancias resonantes con la luna. De manera que esa persona se toma esas plantas y ese argentum nitricum, y ese patrón de información alterado se pone de nuevo en orden.
Uno, a través de esa sustancia espagírica, pues se está tomando la Luna, se está tomando Mercurio, se toma Venus, se toma el Sol, se toma Marte, se toma Júpiter o se toma Saturno. Y cada planeta de estos rige determinados órganos humanos, determinados síntomas, determinadas patologías, etcétera, etcétera. Como este tema creo que es interesante, lo dejamos aquí, pues ya son las 2:03 minutos y a la tarde seguiremos. Más de 10 años estuvieron tratándome la pérdida de hierro, era imposible recuperarla. Y tuve la gran suerte de encontrar a una doctora espagírica y en menos de un año recuperé mi hierro. Claro. Me dio el arquetipo y las sustancias que corresponden a Marte, porque Marte rige el hierro de la sangre. Pero más cosas. Rige la actividad, el dinamismo, la inercia, el empuje, la valentía, lo que es Marte. ¿Vale? Lo dejamos aquí y hablaremos luego a la tarde. Seguiremos.